Parece que le achunté justo en el momento ideal. Saludos a todos. Pasé uno del año nuevo, ¿no? Bueno, si no, de lo contrario. Feliz año nuevo a todos los escuchas de este rincón, coloquios, mezclé todos los nombres. Este coloquio de chatas con su amigo el chino. Hoy, em, esta es como una disque reflexión sobre lo que me gusta como llamar los equilibrios o los balances. Hay un tema, especialmente hoy en la actualidad, que como que siento que se asentó y se fue parte de nuestras vidas como de una manera súper furtiva, por decirlo de alguna forma. Eh, en un momento en que las cosas como que simplemente se dieron como son y nadie lo discutió. ¿Por qué? ¿O qué cosa es exactamente esto? Y es para mí el formato narrativo del streaming. El formato narrativo del streaming no sé si lo lideró Netflix o algo así, pero definitivamente Netflix fue lo que lo masificó. Estamos hablando de cuando ocurrió una transición derechamente de pasar más allá de las transmisiones por la tele y algo así, y enfocarse al tema del streaming. Mi sensación siempre fue con el tema del streaming, fue que este cambio de formato, no sé por qué, hizo de que todas las narrativas de la serie pasaran a esta como suerte de, de como decir así, un estado de eterna gris, grisedad, por decirlo de alguna forma. En pocas palabras, o en otras palabras, lo que se diluyó de manera completamente radical fue la capacidad de historias de tener principio, medio y final. Y esto es algo que, insisto, como que pasó como súper piola. Como que la gente simplemente se adaptó. Puede que haya un montón de cosas involucradas entre, no sé, que la gente bingea más. ¿Cómo se dice bingear en... ¿Cuál es el binge, to binge en español? Pero ver como las series de corrido, eh, ver mucho puede ser, como probablemente hay un montón de papers al respecto de los efectos como en la psiquis que tiene, por ejemplo, poder simplemente hacer un clic y ver otro capítulo, como que, ¿qué te hace en esa mentalidad? Pero independiente de cuáles sean como todos los factores que crearon esta mentalidad del binge watching y del streaming, para mí lo importante es cómo cambiaron las historias. Eso es lo más importante. Ahora bien, no sé si, quizás sí, quizás los escritores ahora es como que derechamente hacen curso y se entrenan como para poder escribir este tipo de historias. Ahora, ¿es este tipo de historias una fortaleza o una debilidad? Y es ahí donde uno entra como espectador a una suerte de discusión que de repente es súper, casi tan ambigua como las historias que uno trata de revisar. Y yo creo, a estas alturas, para Netflix en particular, yo creo que no hay mayor ejemplo que la serie que voy a hablar ahora y que terminó recientemente, que es Stranger Things, las cosas extrañas. Yo creo que la cosa que tiene Stranger Things, por sobre todo, es que es de verdad el icono de la serie de Netflix, tanto para bien y para mal. Pero en particular, lo que tiene Stranger Things por sobre todo, y esto es lo que voy a decir aquí donde me la juego, es que es es el buen ejemplo de cómo hacer una serie de Netflix. El principal elemento, que es el que mencioné antes, que es como estas narrativas que no terminan nunca, tiene como, obviamente tiene muchas fortalezas y muchas debilidades. La principal fortaleza que tiene es que te deja atrapado. Esa es la principal fortaleza de este tipo de narrativa. Como que hacer todo inconcluso, dejar todo pendiente, dar todo de forma fragmentada.
es imposible que no te atrape y que no quieras saber lo que sigue después. Pero esta fragmentación, al mismo tiempo que fortaleza, es debilidad, porque esta fragmentación hace que uno como espectador siente que de repente las historias no cuajan. Por ejemplo, pensemos en Stranger Things, una serie que empezó con el gran misterio de el niñito que desaparecía y había un gran misterio detrás, y así como el gancho 101 de la serie de Netflix, como el misterio, un asesinato o algo así, el misterio, ¿qué? Y si uno empieza a desglosar los elementos de la primera temporada de Stranger Things, ya el misterio, el setting en los 80, niños actores que en general igual lo hacían muy bien, yendo ya hacia como de la mitad en adelante, como la introducción de poderes de origen psíquico, como algo de sobrenatural. Había sobrenatural, había ciencia ficción, había nostalgia, un montón de cosas. Lo curioso es pensar de que estas cosas pueden o no resultar. Como que la nostalgia no es lo suficiente, los tópicos no son lo suficiente, visualmente no es lo suficiente. Yo creo que el mínimo común denominador para todos los elementos que hacen una serie de Netflix tiene que ser el alto nivel de producción. Y es como lo que sostiene, lo que ha sostenido a series como Netflix en su principio, por ejemplo, lo que fue Daredevil en su principio, ahora Avatar, Stranger Things, ¿cierto? Que más, bueno, es que yo no veo, no veo todas las series de Netflix, la verdad, como para One Piece, son como las únicas cosas que veo. Black Mirror, creo que Black Mirror es como mayoritariamente producción, pero el tema es que una vez que tú cubres todas esas como aristas, el nivel de producción, actor decente y todo, a mí donde se me para la oreja es el tema de la historia. Y con Stranger Things pasó una cosa extraña, LOL, que por algún motivo entre temporadas se me olvidaba la historia. Es como cuando empezó la temporada 5 yo dije, ah, ya, ¿qué pasó? Que al final, como, ¿qué pasó en la temporada 4? Ah, salía ese metalero, el Johnny Storm que se murió y la cuestión. Y como, ah, estaban los pendejos y... Pero así como del tope de mi mente, derechamente no me acordaba. Y revisando la historia detrás, si me hubiera acordado, quizá no me hubiera gustado tanto la temporada 5 porque en temporadas anteriores habían introducido el personaje del Mind Flayer, ¿cierto? Y la jerarquía del antagonista en Stranger Things, de 1 a 4, a final del 4 es un escándalo. Es literal un escándalo, es como literal milico, ruso, monstruo, un monstruo de acá, un monstruo de allá. Voy a hacer lo más posible por no spoilear la temporada 5. Pero llegando a la temporada 5, las ideas que se introducen en la temporada 5 son súper absurdas. Pero como yo no me acordaba lo que había pasado antes, lo encontré súper disfrutable y no tuve ningún problema. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que la historia de antes no eran buenas? No, yo recuerdo disfrutado todo lo demás. ¿Que no tenía alta cohesión? Ah, no era eso. Ahí donde te acuerdas de la reflexión de la serie de Netflix y te acuerdas de lo que se implica en la serie de Netflix y haciendo memoranza de las temporadas de 1 a 4, ahí cacháis la clave de la ambigüedad. Ahí cacháis lo que es no comprometerse. Ahí es lo que cacháis lo que es como, este es el malo, ¡juá! Este es el malo, done. Y ahí es donde yo creo que hay un dejo de genialidad por parte de los creadores y escritores de Stranger Things, los gemelos de los de la cerveza Duff. Ahí tenía un dejo de genialidad porque tenéis que saber em, qué es permanente y qué no es permanente. Irónicamente, como en ambientes como, qué sé yo,
una película o una serie con un tiempo mucho más limitado, tiene que haber como más cohesión, no, coherencia entre el principio, el medio y el final, el protagonista y el antagonista. Estos son los buenos, estos son los malos, y esto es lo que va a pasar. Pero en el formato Netflix, tú lo único que necesitas es como un ancla. Necesitas un ancla. Sea que se ve bien, sea que los protagonistas son querendones, y con una pura ancla, gente hace el resto. Es la gente la que hace el resto. Hoy en día, sí, es imposible no pensar en Stranger Things como un fenómeno así, fanática por todos lados, polera, bla, bla, bla. El otro día como que me salieron unas fotos del estreno de la temporada 5, la alfombra roja. Y la gente vuelta loca por la weá, así como impresionante. El nivel de fanatismo increíble. Es como el nivel de fanatismo que uno tenía cuando chico, no sé, con las tortugas ninja. Cuando algo pasa de ser una simple serie, un simple trabajo audiovisual a ser un fenómeno. Y yo decía, como con como con una parada súper cínica, así como ya, y bueno, y qué tanto, si no es tan buena la cuestión. Uno puede decir, no, pero es que hay gente que lo pilló en esa época de la vida. Pero no, pues hay gente chico, hay gente viejo, y buscando un poco más de reacciones, como de humanidad detrás de este fenómeno, encontré un video en cual la gente habían visto los últimos capítulos, o el último capítulo de la temporada 5 que más encima lo separaron en tres, que entre paréntesis, eso es una práctica muy Netflix. Eso pasó piola, así como que yo vi los primeros capítulos así como, ah, bacán. Pasaron como 2 semanas entre los capítulos, es como se hicieron súper cortos. Y después llegó el año nuevo y se me hizo todo súper corto. Pasó súper y extremadamente piola este espacio. Ahora no sé qué tipo de ganancia le proveyó a Netflix o no el hecho de que hayan separado la última temporada en tres, en un espacio bastante corto, pero no sé qué tipo de beneficio le habrá traído. Bueno, pero de vuelta al punto. Gente viendo el último capítulo, hicieron como proyección en el cine. Y después salía la gente, comentaba sus reacciones y comentaban, decían todas las cosas que, con gente llorando y todo, todas las cosas que la gente que es muy apasionada por algo dice. No, me representó salir de mi cascarón de adolescencia, me recordó mi grupo de amigos, me recordó los 80, me recordó luchar por lo que es justo, etcétera, etcétera. Y obviamente no quiero ningunear ni poner en tela de juicio las reacciones privadas de cada quien, y cada quien tiene derecho a hacerlo. Pero como que me era imposible no pensar, oye, pero eso pasa con un montón de cosas. Insisto, no es para quitarle el derecho a nadie, pero como que nadie dijo algo que uno dijera, ah, ya, esto solamente lo podría haber obtenido con Stranger Things. Y ahí es donde como que uno empieza a ver esta gran macroestructura que es la serie de Netflix. Y como que tratáis de buscar esa, como dije antes, es como ancla. Como que hace que esto haya durado tanto. Eh, no voy a spoilear la temporada 5, pero como, insisto, es como que a mí lo que me salvó es la relativa entretención de Stranger Things. Y en mi caso personal, mi ancla en Stranger Things fue que yo siento que, a pesar de ser una serie familiar, no voy a decir tampoco que es una serie para adultos. Creo que para mí la mayor fortaleza de Stranger Things es movilizarse en ese espectro súper corto entre lo familiar y lo adulto. Stranger Things, de una manera como muy única y curiosa, por decirlo menos,
se mete mucho como digo, en esa ambigüedad de repente ser como muy violenta o de repente eh, ser como muy oscura. Para mí eso es interesante. Y en ese tipo de cosas o en ese tipo de settings, como que uno termina mucho con los ojos abiertos. Ese es como el tema, así como viendo hacia atrás y rememorando los personajes que fueron y murieron, los personajes que estuvieron ahí por un momento, los lugares donde fueron. Es como mirar atrás, mirar hacia atrás. Te demuestra de que el viaje que se mandaron, el viaje que todas las cosas que hicieron un montón de cosas y tocaron un montón de temas. Llegando al punto en que si le empiezas a pedir explicación, obviamente, obviamente por muchas cosas no hay respuesta. Como por qué los rusos también tenían acceso a la cuestión, por qué no hicieron nada los rusos, o cuál es la verdadera jerarquía de la cuestión. Es como en esta otra dimensión, estos personajes eran nativos, es como la ciencia ficción dentro de Stranger Things es... Probablemente muchas de estas cosas tienen como algún tipo de explicación, pero el tema principal es que no necesitaba ser tan estrictamente cohesionada, ni no necesitaba ser tan estrictamente, o por decirlo así, no necesitaba hacer tanto sentido. Nunca lo fue. Y eso queda demostrado con el hecho de que puedes pasar entre una temporada y otra y pucha, se te olvida, pero no hay problema. Y bueno, yo dije que para mí el tema de esto como en cuanto a todo no estar en el área gris era lo más fuerte. Pero yo creo que lo más evidente es que la fortaleza de Stranger Things eran los protagonistas. Y hablo del core de protagonistas, los pendejos, básicamente. Es el fanatismo por estos personajes, lo como queribles que son, em, trasciende todo. Y de ahí en adelante, que algo se transforma en fenómeno, después como que termina siendo autosustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que hizo la transición a fenómeno, por este aspecto que yo considero que probablemente fue lo que más le gustó a la gente, fueron los protagonistas, con las Tortugas Ninja, una vez que pasó a ser fenómeno, como que ya no le pedís permiso a nadie. Como que ya no le pedís permiso a nadie. Da lo mismo que tu historia como que tenga vaivenes, que tenga altibajos, da lo mismo que cambien uno que otro personaje mientras no cambia a los principales. Da lo mismo que unos secundarios se mueran, da lo mismo que la historia como que tenga de repente espacios vacíos, da lo mismo. Porque ya la gente pasó de estar siempre queriendo como ver lo que son los personajes, o ver lo que hacen los personajes, y al mismo tiempo ser parte del fenómeno. Y por eso yo quiero mencionar a Stranger Things como la primordial serie de Netflix. Porque hacer esta transición a fenómeno pasa muy piola. Pasa muy piola y aquí igual hay que ser como un poco más crítico. No sé si la palabra es duro, pero ser como derechamente crítico en que una vez de que hizo la transición a fenómeno, como que ya la gente le perdona cualquier cosa. Como que gente que no es estrictamente así como mega fanática, he visto mucho como gente que dice, ay, no me acuerdo que había pasado antes, como que será de esto. Yo creo que el grueso de la gente, el gran grueso de la gente, no.
es fanática de Stranger Things. Yo creo que el grueso de la gente ni siquiera como que está como con el fenómeno, ni siquiera es como adicta al fenómeno. Como que la mayor cantidad de gente que ve Stranger Things la ve porque eso es. Y como que ahora es imposible entrar a las redes sociales y no ver cosas como, por ejemplo, cuáles son los últimos chanchullos de que había un episodio secreto, mm, no sé, el tema de, lo- de los niños que tienen como distintas edades, de andar como buscando falencia en el plot. ¿Alguien conoce a alguien que honestamente esté interesado por eso? ¿Cuál es el verdadero porcentaje de gente que está así de metida en Stranger Things? Muy honestamente, yo creo que es la minoría. Es muy la minoría. Eso es como el tema de que cuando Ellie ya transicionó a ser fenómeno, estas cosas como que empiezan a salir de forma orgánica porque no solamente, esto no es por los fanáticos, sino que es por la industria en sí, que tiene que crear contenido al respecto. Entonces, si alguien masifica el rumor de que hay un capítulo secreto, puta, todos los sitios de espectáculo en la existencia van a tener que comentarlo. Y así se masifica, dando como unos pasos atrás hacia la serie en sí. Ok, tienes la serie, tienes la ambigüedad de historias de Netflix, con esa potencialidad de continuar por siempre. Tienes ciertas anclas, ya hizo la transición a fenómeno. Vale la pena preguntarse, si está ahí en un estado tan eh, como etéreo y seguro, ¿por qué el agua no dura para siempre? Da como para pensar eso. ¿Por qué la weá no dura para siempre? No podría haber durado para siempre. ¿Por qué no podría? Y lo cierto es que podrían haberlo hecho. Y aquí es uno de los, como el principal elemento por el cual yo quiero poner a Stranger Things en esa posición de ser la serie de Netflix ideal o como el ejemplo a seguir. Porque terminó. Y obviamente uno puede decir, oh, pero los buenos ya anunciaron como caleta de espinos y que no sé, que salieron cómics y la wea, que es así. Sí, pero esos elementos son parte del fenómeno. La historia principal de Stranger Things terminó. Y como que enojarse por eso, hoy por hoy como que hace algún sentido. La gente que se enojó como con Game of Thrones o la gente que se saló con The Walking Dead. El otro día pensaba de si alguna vez tuve la oportunidad de hacer eso, como salarme por una serie de pendejo de... A mí, de adolescente, lo que más siempre me salaba era el tema de... cuando veía mucho más anime de pendejo. A mí siempre me cargaban los finales de anime, porque los finales de anime siempre encontré que se sentían muy no finales, como muy poco conclusos. Pero en el caso de las narrativas de Netflix, no es como que el final no solamente sea inconcluso, sino que tiene que ser un final con potencial de continuar. Pero el tema de por qué en Stranger Things es como un poco la excepción a la causa en este sentido para mí, es que supieron darle un ciclo a la cuestión. Supieron darle un ciclo y
para cachar como lo inteligentes que son. El ciclo lo cerraron a través de lo que llamaba sus comillas anclas. Lo cerraron a través de sus personajes. Y es como, eh, bueno, dije no voy a spoilear, así que no, pero como los finales, como uno diría, indiscutibles, mm, no sé, muertes, quiebres irreparables, ese tipo de cosas entre los personajes. Entonces, puede que haya alguna forma de alguna de esas opciones que he dicho al final de la serie. Sin embargo, el punto es que el enfoque está en sobre el ciclo de los personajes. Y yo creo que eso es lo más fácil y lo más difícil de hacer, ¿cierto? Porque es como, si yo dejo un personaje en stand-by, puede seguir hablando por siempre. Pero, ¿qué tipo de cierre yo le ofrezco a un personaje para que sea creíble y para que la gente quede conforme? Que eso en sí ya es como como la gran pelea que yo creo que tienen los escritores modernos. ¿Cómo dejo a la gente satisfecha con el cierre de un ciclo? Porque la gente también es un problema. La gente es muy buena para salarse con este tipo de ambigüedades, pero al mismo tiempo la gente es la misma la que siempre quiere más y más y más y más. Entonces, ahí hay una suerte de círculo vicioso. En la gente quiere más, quiere más, quiere más. Bueno, entonces yo te voy a dar historias que tienen el potencial de durar por siempre. Si tú vayas a tener un apetito eterno, bueno, más vale que yo tenga la capacidad de producir eternamente contenido, ¿cierto? Es obvio. Pero en último término, lo que a mí me atrae hacia lo bueno que es Stranger Things. Es un concepto que me nació durante la temporada 5. Y puede que sea como un concepto súper extraño de usar en este contexto, que es como hablar de una serie ultra mega comercial, whatever, Netflix y todo, ¿cierto? Como que, y yo creo que es el concepto de merecer, clave. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el concepto de merecer? Yo creo que si tú estás en un ambiente creativo tan ambiguo, tan abierto, tan criteriado, a veces tan como descarado de cosas que existen y duran por siempre, tener la potestad de terminar tu narrativa al ritmo, al momento y cosas que tú quieres, yo creo que tenés que ganártelo. Pensaba, por ejemplo, en series como The Sandman, que tuvieron así como muy buena primera temporada y todo, pero se demoraron siglos en aprobar la segunda. O lo que pasó con Alien Earth, también. Se demoraron siglos en aprobar la segunda. ¿Cómo eso no es un reflejo de... Oh, meritocracia suena feo. Pero ¿cómo no eso es un reflejo del mérito? Para bien o para mal. Estos escritores, estos creadores, toda la maquinaria detrás de la creación de estas series. Tenés que ganarte el derecho a terminar las cosas en tu propia ley. Y uno como espectador, cuya única como eh, gerencia, como tu única agencia sobre esto es como verlo o no verlo. Mucha, lamentablemente, estos buenos ya no pueden depender de ti.
ser como un, un número etéreo así de 1 millón de personas, 1 chillón de personas. Pero bueno, en estas dos series que mencioné, The Sandman y Alien Earth, les fue la raja. A esas series les fue la raja. Pero aún así estaban condicionadas. Aún así no se ganaron su, comillas, derecho a decidir su propio destino. Entonces, pucha, ¿cómo eso no es algo que uno tiene que reconocerle a esta wea? Es como ya, olvídate de simplemente criticar el tipo de negocios de Netflix. Ya como que olvídate de como criticar los agujeros y los problemas que van a ocurrir o que van a surgir en un tipo en una forma de escribir historias que está llena de hoyos para sostener esta ambigüedad. No, olvídate de eso. Como que olvídate de salarte porque tu personaje favorito murió así entre temporadas. Olvídate de eso. Y simplemente tenés que limitarte a apreciar cuando un producto como este trascendió a este punto de fenómeno. Se ganó, se mereció la potestad de ser lo que quiere ser. Porque yo creo que eso no es menor. No es menor. Y es como si uno dice, no, pero es que el final acá, el final allá. Bueno, el final fue lo que los creadores quisieron que fuera. Porque ya se ganaron el estatus se ganaron la capacidad de terminar cosas en su propio límite. Y no es algo tampoco que sea nuevo. Yo recuerdo cuando terminó Seinfeld. Cuando terminó Seinfeld, también Seinfeld, por sobre todo como una serie que se trata de comillas sobre nada. Bueno, Seinfeld, y no sé, bueno, yo no sé si hubiera sido feliz. Pero Seinfeld, por sobre todo, podría haber durado por siempre. Por solo como está creada. Podría haber durado por siempre. Pero los creadores se ganaron, ¿cierto? Se merecieron la facultad de terminar su historia y su creación en su propia ley. Y así fue. La terminaron. Entonces, no sé, esa fue la disque reflexión que me surgió de ver Stranger Things. Y esto mismo en sí también es una curiosidad porque no te dan ganas de hablar del plot, ni de las performances, ni de nada. Como que todo momento que yo me acuerdo de Stranger Things no tiene nada que ver con su historia estrictamente, sino como que todas las temporadas que me gustan porque en algún momento de toda su trayectoria, como que me hicieron sentir así, como que, uy, se sintió el drama, se sintió la tensión. Pero no es curioso que tú te acuerdes de las emociones, pero no te acuerdes de exactamente qué fue lo que te hizo sentir así. Ahora en la última temporada hay varios momentos así y es como que uno dice, ah, y, y te llega esa cebolla, te llega la telenovela, pero confirmado que de aquí a unos años más no me voy a acordar. Entonces, como para ir cerrando el tema, poniéndolo en palabras como un poco más sensacionalistas o un poco más como, pues sí, tío, podría ser así, no sé.
Es buena Stranger Things, ¿sí o no? Sí, definitivamente. ¿Tiene problemas? Sí, definitivamente. Pero su fortaleza es la completa y total explotación bajo control del sistema que no solamente la vio hacer, sino que el sistema que la serie alimentó y estableció y como que, bueno, se dio o propuso la vara completamente de cómo hacer estas cosas, de que está implícito en ellas, de eh, cómo, qué es lo bueno, qué es lo malo, bueno, está todo ahí en Stranger Things. Está todo ahí. Así que en último gran término, por último, tenéis que reconocerle esa como característica principal. Ahora, alguien va a decir, pero todo lo que dijiste es malo. Yo culpo a Stranger Things por haber como estandarizado esta realidad de medios. Lo culpo. Como por culpa de Stranger Things, no sé, películas como Frankenstein de Guillermo del Toro tuvieron el ritmo que tuvieron o salieron en las plataformas, en los medios que están, por culpa de Netflix y cosas como Stranger Things. Ahora, bueno, no sé quién ahora, quién chucha ahora es dueño de Warner DC, pero por culpa de esta serie y productos así, ahora que no quieren sacar cosas en el cine o no hagamos cosas para el cine. O estas cosas tienen que rendir X cantidad de plata en X cantidad de tiempo. Bueno, hay un montón de cosas que ahora, hoy por hoy, existen gracias a Stranger Things. Porque hasta el día de hoy ninguna, hasta que salió Stranger Things, yo creo que nada tuvo ese nivel de fenómeno, ¿cierto? Nada fue así de, de como decidor, por alguna forma, en el mundo de los medios. Ya ni siquiera vale la pena decir como medios del streaming, el cine, no, como el mundo de los medios, ¿cierto? Bueno, es todo lo que tengo que decir sobre Stranger Things. Una wea de que eh, una hora que en último terminó. Tengo que ver lo que se trata la wea. No sé, wey. Pero bueno, em, me di cuenta de manera como muy natural que no, no quise hablar de la serie en sí, no quise hablar de lo que se trata ni eso. Quise hablar de cómo el fenómeno que creó y el fenómeno que es, a mi juicio, la hace algo bueno. Y eso, esa comparación salió natural. Como que, ¿cómo voy a pensar o recomendar que algo es bueno cuando no hablaste de qué se trata ni de las cosas que están curioso? Pero si me costara, si tuviera que simplemente decir que, como dije, lo que más me gustó, lo que le llamé mi ancla, es la ambigüedad de la weá, creo que es más que suficiente. Creo que es más que suficiente. Creo que le voy a pedir más. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Em,
siento como hasta casi una suerte de ganas de hacer como un capítulo solamente para la serie. Pero ahí veremos si sale. Por ahora, ahí los dejo. Cuídense mucho. Y bueno, si alguien tiene algo más fuerte que decir al respecto de Stranger Things, estoy abierto a escucharlo. Por lo pronto, ah, bye bye. Eh, Me iba a decir algo como algún. ¿Cuál es como el catchphrase de la serie? Eh, ah, Let's get strange. Uy. Ay, oh, Vagamoto. Bye bye.